A este ciclo de conferencias con el que continuamos, Miradas a Europa, estamos tratando de ver la situación que tenemos en Europa desde distintas perspectivas y de ahí la variedad de conferenciantes. Hoy Gabriela Malghesini va a participar con una disertación titulada, como sabéis, El impacto de la crisis en la pobreza y en la exclusión, el desafío de la Europa social. A lo largo de este ciclo se viene subrayando, en todo caso, la dureza de la crisis económica en la que está sumida la Unión Europea y que, sobre todo en algunos países, está alcanzando cotas que serían impensables hace 10 años. Antes de ayer, la prensa recogía la previsión de paro que ha hecho el Fondo Monetario Internacional para España. El año que viene calculan que será del 27%, y esta cota se va a mantener bajando muy lentamente, de forma que el año 2018 será prácticamente el 23%, 22,9%. Y se pedían más ajustes o recortes, como les queramos llamar, lo que significa en alguna medida pues más pobreza, más exclusión y mucho más sufrimiento para cada vez más personas y familias. Y no es más boyante la situación económica en otros países europeos. Hay diferencias y diferencias muy significativas, pero son bastante los problemas graves en muchos países, y ciertamente el fenómeno que se está produciendo es que las diferencias sociales están creciendo de forma desorbitada en toda Europa. Sobre estas materias, en alguna forma, va a versar la conferencia de hoy, que corresponde a doña Graciela Malghesini. Es argentina, licenciada en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, doctora en Historia Económica por la misma universidad y actualmente es profesora de posgrados en distintas universidades: en la Universidad Pontificia de Comillas, en la Universidad de Valencia, en la Universidad del Abat Oliba, el CEU de Barcelona, en la Universidad Autónoma de Madrid, siempre en materias relacionadas con las migraciones internacionales, con cooperación al desarrollo y relaciones internacionales, así como en gestión y comunicación de entidades sociales y solidarias. Es investigadora consultora de la Cruz Roja, de cuyo informe anual sobre vulnerabilidad social, así como del boletín sobre la misma materia, es directora. Igualmente es responsable de los informes autonómicos de la Cruz Roja de La Rioja, Galicia, Navarra, Valencia y Baleares. Ha publicado distintos informes y estudios sobre pobreza y vulnerabilidad de la infancia y pertenece a la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión. Red Europea, que es una coalición independiente de ONGs y de otros grupos involucrados en la lucha contra la pobreza y la exclusión, y de Estados miembros de la Unión Europea. Se creó en 1990 y se ha convertido en un órgano consultivo del Consejo de Europa. Esta red, además, es socio fundador de la Plataforma Europea de Acción Social y en ella ocupa el puesto de responsable de metodología participativa, directora académica de la plataforma de e-learning, es miembro del grupo de trabajo de inclusión social en Bruselas y es responsable de la incidencia política y del seguimiento de los programas nacionales de reforma y de la Estrategia Europa 2020. Todo ello pues, constituye una carta de presentación inmejorable para abordar el tema que se propone. Como es habitual en estas conferencias, con posterioridad se abrirá un diálogo y les ruego que utilicen las tarjetas que les han facilitado para dirigirle las preguntas que consideren oportuno a la conferenciante. Y muchas gracias. Tienes la palabra. Muy bien. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quisiera agradecer la oportunidad de compartir este
espacio y momento en Bilbao, que es una ciudad tan hermosa, y en esta universidad tan hermosa, hablando de un tema que es tan importante y que a veces parece que está en un segundo plano, que es la crisis social que atraviesa Europa. Yo me voy a poner de pie porque soy de la vieja escuela, y me gusta ver a la gente así, ¿no? Además de las cosas que, con la amabilidad que me han presentado, yo siempre digo, además soy la madre de 3 hijos, que eso a nivel curricular es importante también, ¿no? Muy bien, bueno, pues dicho esto, yo voy a dividir mi exposición en una serie de apartados en los que quiero ir entrando en el tema de qué es lo que está pasando a nivel social en Europa. La primera cosa que vamos a hablar es sobre la pobreza y la exclusión en la Unión Europea. Aquí vamos a referirnos a un proceso que lamentablemente se está dando desde el momento de la crisis y es un proceso de aceleración. Uy, se ve un poco mal, me parece, ¿no? La parte de arriba, no sé si se puede ajustar un poquito. Bueno, mientras tanto seguimos hablando. La pobreza y la exclusión en los últimos años ha aumentado en extensión, es decir, en cantidad de personas afectadas y en intensidad, es decir, en un conjunto de problemas que no son solo ya un tema de rentas. Antes la pobreza era un tema de, bueno, dinero o ingresos insuficientes. Ahora se trata de un conjunto de problemáticas que hacen que cada vez sea más difícil de erradicar. En este marco, ¿cuál es la situación de la que quiero partir? Por un lado, en octubre del año pasado se le da a la Unión Europea el Premio Nobel de la Paz. Un premio Nobel merecido desde el punto de vista de los esfuerzos que la Comisión Europea ha hecho para evitar los conflictos bélicos, pero que desde el punto de vista de la óptica de la pobreza es un enfoque o es un premio que genera un cierto desconcierto, por no decir malestar. ¿Por qué? Porque en una Europa que nació como una Europa de los ciudadanos, cada vez hay más ciudadanos que carecen del acceso a los derechos fundamentales. Vamos a dar unos datos para que vosotros veáis en qué consisten estos problemas. Unos datos que son datos que proceden de Eurostat, que es la Oficina Estadística de la Unión Europea, y que en España recolecta el Instituto Nacional de Estadística, el INE. Es decir, que ahora mismo en Europa tenemos un conjunto, una batería de indicadores que se llaman indicadores de inclusión social, indicadores de empleo, indicadores educativos, indicadores sanitarios, que nos permiten la comparación entre todos los Estados miembros. Y podemos saber en qué lugar se encuentra nuestro país con respecto a la media de la Unión Europea y con respecto a otros países. Entonces, con esta facilidad vemos que existe en este momento un total de unas 120 millones de personas que se encuentran en situación de pobreza dentro de la Unión Europea, que es una de las regiones más ricas del mundo. Y esto es una gran contradicción en sí misma. Esta pobreza la medimos a través de un indicador que nos permite observarla a lo largo del tiempo y nos permite también observarla en cada país. Este indicador recibe un nombre que es AROPE. En realidad es una sigla correspondiente a su definición en inglés, que significa gente que está en el riesgo de pobreza, at risk of poverty rate. Este indicador AROPE se compone de 3 subindicadores. La cantidad de gente que ingresa, que tiene rentas inferiores al 60% de la mediana de la renta de su país, es decir, ese 60% de la mediana se denomina el umbral de la pobreza. Los que están por debajo de ese umbral están en situación de pobreza relativa. Un segundo subindicador es la privación material.
de un conjunto de elementos que se consideran vitales para las condiciones de vida aceptables de cualquier ciudadano, como por ejemplo llegar a fin de mes, poder pagar la hipoteca o el alquiler, poder afrontar un gasto imprevisto, comer proteínas al menos 2 veces a la semana, salir al menos una semana de vacaciones fuera del hogar. Estos son algunos de los 8 indicadores actuales. Si se incumplen 3 de esos, ya se está en situación de privación material severa. Y el tercer subindicador es pertenecer a un hogar de baja intensidad del empleo, es decir, donde los miembros adultos de ese hogar están desempleados o tienen un empleo de muy pocas horas. Con esos 3 subindicadores se elabora el indicador AROPE. Es decir, que cuando hablamos que el 27% de la población está en situación de AROPE, en el caso de España, nos referimos que cumple alguno de esos 3, o bien tiene rentas bajas, o bien tiene privación material, o bien está en un hogar donde los adultos están en desempleo. A veces se conjugan 2 o 3, coinciden de estos indicadores. Muy bien, si tomamos el caso de la Unión Europea, las tasas más altas de población en situación de pobreza se encuentran en Bulgaria, en Rumanía, en Letonia, en Lituania, en Grecia y en Hungría, que están por encima del 30%. Entre el 30% y el 50% de la población es pobre en estos países. Bien, las tasas más bajas están en la República Checa, los Países Bajos, Suecia, Luxemburgo y Austria, que están bajas, pero no tan bajas, porque están en torno al 17%. En el caso de España, como dije, es el 22% en el año 2011 y ahora llega casi al 27%. El 9% de la población europea experimenta privación material severa. El 10% vive en hogares con muy baja intensidad de empleo, es decir, que no están empleados los miembros adultos. La tasa de pobreza de los trabajadores, es decir, aquellas personas que aunque tienen un empleo no salen de la situación de pobreza, lo que se llama pobreza en el empleo, se incrementó del 8,4% en 2010 a casi el 9% en 2011 y continúa subiendo. Es decir, ahora mismo en toda Europa hay un proceso por el cual el empleo no garantiza salir de la pobreza. Yo puedo tener un salario, pero ese salario no es suficiente para que yo deje de ser pobre. En el caso de España, ya veremos las cifras, esta tasa es 3 puntos superior. Otro de los problemas que se ha agravado es la desigualdad. ¿La desigualdad qué es? Es la diferencia de rentas entre el sector que más tiene y el sector que menos tiene. La distancia entre esos dos sectores es la medida de la desigualdad, que aquí la denominamos 20-80, que ha pasado de 5 a 5,1 en solo un año. ¿Qué quiere decir que sea 5? Quiere decir que los pobres son 5 veces menos ricos que los ricos o que los ricos son 5 veces más ricos que los pobres. ¿Entendéis? Es decir, la diferencia entre los más ricos y los más pobres es de 5 puntos. Bien, ¿cuál es la situación de España en este conjunto? España es la línea roja y lo que vamos a analizar aquí es el indicador llamado AROPE, que he explicado en qué consiste. Muy bien, si arrancamos en el año 2005, vemos que en el año 2005 en la línea azul es la Unión Europea de los 15, es decir, los países de la eurozona, y la línea azul es la línea azul es la Europa de los 15 y la verde es la Europa de los 27, es decir, el conjunto de los países europeos. Lo que vemos es que la línea verde, la curva verde va bajando, incluso durante la época de la crisis, sube un poquito en el año 2010, pero si miramos la curva roja, que corresponde a España, vemos como a partir de 2009 sube de una manera estrepitosa. Sí, y se distancia mucho tanto de la eurozona como de la media europea, hasta llegar en el año 2011 casi el 27% de la población.
Cuando hablamos de un 27% decimos la población general, pero si luego miramos, hacemos así y miramos un grupo, otro grupo, encontramos grandes diferencias. La primera de ellas, que la pobreza afecta más a los niños que a la población general. Es decir, la pobreza infantil está más extendida y es más intensa. La pobreza de los niños y menores de 18 años. Otro de los elementos importantes es que España, con 12.400.000 pobres en 2011, tenía el 10% de todos los pobres de Europa, pero España tiene el 9% de la población de Europa. Es decir, que tiene un punto más de pobres que lo que les correspondería por su población. Bien, aquí hay otros indicadores que me parecen importantes para comparar cuál es la situación de España y cuál es la situación de Europa. Hay una manera de calcular el impacto de las políticas sociales, que es medir la situación de pobreza después de las transferencias, es decir, después de haber hecho el gasto social, exceptuando las pensiones. Vemos que si hacemos eso, la eficacia del gasto en el caso de España es menor, porque habiendo hecho las transferencias, la Europa de los 27, la eficacia llega a un 16,9% y en el caso de España, la población que sigue siendo pobre es casi el 22, el 21,8%. Es decir, después de haber gastado en políticas sociales, la gente sigue siendo pobre. Hemos pasado de 27, lo hemos reducido a 22. Y esto es un problema que se ha señalado por parte de Europa, la eficiencia de ese gasto social o inversión social, como lo queramos llamar. La segunda cuestión que me interesa destacar aquí es la tasa, que es esta de aquí, es la tasa de AROPE de la infancia. La tasa de personas menores de 18 años es del 30%. En el caso de Europa, siendo muy alta, es del 27%. Es decir, que estamos 3 puntos porcentuales por encima de la media europea. Y la media europea de todos los países, incluyendo Bulgaria, Rumanía, Hungría, etcétera, Lituania, etcétera. Bien, a pesar de todo esto, el gasto social de España en relación con el Producto Interior Bruto es 3 puntos inferior a la media europea. Es decir, hay toda una serie de indicadores que van mal, pero el gasto que se realiza es inferior a la media europea. Bien, aquí hay otros datos que son relevantes. Todos estos datos pertenecen a Eurostat y me interesan algunos en particular que nos están indicando procesos, como decía antes, de cronificación de esa pobreza. Por ejemplo, el desempleo juvenil. No sé, ¿hay un láser? Tenemos un... ¿Es este? ¿No? Bien. Bueno, no importa, con el dedo, a la vieja usanza. O con el ratón aquí. Aquí donde está el ratón, desempleo juvenil. El desempleo juvenil, los jóvenes entre 15 y 24 años, en el año 2011 tienen una tasa de desempleo juvenil del 46,4%, mientras que la media europea es del 21,3%, es decir, el doble. Y esto también, esto ha ido aumentando. Ahora estamos en casi un 56% y la media europea no ha aumentado proporcionalmente. Es decir, estamos en tasas de problemáticas de pobreza infantil y juvenil que casi duplican la situación de la mayor parte de los indicadores europeos. Pero los indicadores europeos también son muy altos. Están afectando a un 20, a un 30, a un 17% de la población. Es un nivel muy alto porque cuando hablamos de porcentajes, sobre todo la población europea, estamos hablando de muchos millones de personas. Muy bien.
Deciros que aquí hay otros aspectos que podríamos destacar. No lo voy a hacer en demasiado porque esto está a disposición vuestro para que lo veáis. Otro de los factores importantes es el desempleo de larga duración y el desempleo, el paro. El paro es como unos 10 puntos superior a la media europea y el desempleo de larga duración, es decir, el que dura más de un año, en el caso de España es del 21% y en el caso de Europa es del 9%. Es decir, aquí tenemos problemas que no son solo puntuales, coyunturales, sino que están cronificados, que tienen una intensidad muy, muy marcada en Europa, pero especialmente también en España. Pero esto son datos, vosotros podéis decir, bueno, pues son datos, pero aquí estamos hablando de personas y, por lo tanto, los datos se transforman en unas realidades de carne y hueso. Hay varios problemas que tienen que ver con una situación de justicia social, porque la pobreza no es simplemente dinero. De hecho, muchos de estos problemas no se arreglan simplemente con una transferencia de dinero. El hecho de dar dinero a una persona, cuando ya se encuentra 2 años en desempleo, cuando ya tiene problemas familiares, cuando ya tiene problemas de adaptación, de pérdida de capacidades, etcétera, etcétera, no es suficiente la transferencia de rentas. Entonces, vamos a hablar de una serie de procesos que yo aquí he denominado brechas, es decir, distancias entre los que están afectados por la situación de pobreza y los que no. La primera de ellas es que hay 120 millones de personas que no acceden a los derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales, que son justicia, equidad, libertad, igualdad, esos derechos fundamentales que están recogidos en el Tratado de Lisboa, que es como si fuera la Constitución de la Unión Europea, esos derechos fundamentales funcionan para una parte de la población, pero para otra funcionan parcialmente o no funcionan en absoluto. La segunda cuestión es un problema de participación. Las personas que no tienen ingresos, las personas que están deprimidas, que están enfermas, las personas que pertenecen a grupos vulnerables, las familias monoparentales que tienen que dedicar todo su esfuerzo a conseguir alimentos para poder seguir sobreviviendo, las personas que viven en la calle, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de participación ciudadana pueden tener? Estamos en el Año Europeo de la Ciudadanía. ¿Qué participación van a tener esas personas que tienen que dedicar sus esfuerzos a la supervivencia? Pasando además por procesos de estigmatización, es decir, tú tienes la culpa de ser pobre, que es un mensaje que se escucha mucho en debates, en tertulias, etcétera, y con problemas de autoestima que hacen que esa autoestima se resienta y que a su vez la gente se retraiga y no quiera participar, desconfíe de las instituciones, desconfíe de ser activo porque cree que no le va a conducir a nada. La tercera cuestión es una brecha del conocimiento. Muchas personas a lo mejor tienen derecho a determinados recursos, pero no lo saben. Eso en Europa también está estudiado, hay un indicador de no acceso a recursos. Y esto a veces se debe a trabas burocráticas que les ponen barreras y otras veces a que directamente no saben que en su situación pueden pedir ayuda y tienen derechos. Una cuarta brecha es una brecha relacionada con los sentimientos. Vivir en la pobreza, en situaciones de desarraigo, con enfermedades, con desamparo, con incertidumbre sobre lo que me va a pasar mañana. Acabo de terminar una investigación sobre los jóvenes que atiende Cruz Roja. El 58% cree que no hay un futuro para ellos. 58% de los 88.000 que atiende Cruz Roja cree que no hay un futuro para ellos. Ese tipo de sentimiento genera vergüenza, genera desconfianza, ansiedad,
aumentan los problemas relacionados con el estrés, con los trastornos, con las adicciones, el consumo de sustancias, el consumo de medicamentos ansiolíticos, antidepresivos, etcétera, la tasa de suicidios. Otra brecha es la de las aptitudes. ¿Qué pasa cuando yo me aparto del mercado de trabajo? Cuando yo, por ejemplo, soy un informático, no estoy activo, llevo 5 años que me han despedido de mi empresa y en el medio, bueno, pues he hecho algunas chapuzas, pero claro, al no estar activo ya no conozco muchas de las nuevas tecnologías, no conozco cómo funcionan los programas, no conozco qué es lo que están haciendo las empresas porque estoy fuera del sistema. Y esto significa una pérdida de capital humano importante. Esto también afecta a la infancia, porque indudablemente la infancia se mueve en un círculo familiar y en ese círculo familiar lo que se ve, se aprende. Se ve, se aprende. Muy bien. Como vemos, la crisis y el desarrollo posterior al año 2008 han traído un proceso de empobrecimiento, un proceso de deterioro social, de pérdida de derechos. Pero ¿cómo responden las instituciones frente a la crisis? Las instituciones que deben velar porque esos derechos fundamentales sean realmente universales, que todos puedan acceder a ellos. Yo aquí voy a referirme a cuatro cuestiones, que luego agregué una. La primera de ellas es la relación entre este proceso y las políticas económicas. Porque parece que por un lado fueran las políticas económicas y por otro lado fuera el problema social. Y sin embargo lo que hay es un efecto de rebote, de multiplicación de los procesos generados por la crisis debido a las políticas económicas, como veremos a continuación. En segundo lugar, la Unión Europea como institución y en relación a las políticas tiene como dos varas de medir o dos disciplinas. Una disciplina fuerte, que es la disciplina de control macroeconómico, y una disciplina suave, que es la disciplina relativa a las políticas sociales. Mientras que las recomendaciones que hacen en materia económica son recomendaciones / órdenes, en el caso de lo social son meras recomendaciones. Aquí hay varias cuestiones que se pueden alegar, el principio de subsidiariedad, etcétera, pero lo cierto es que hay dos maneras de funcionar desde el punto de vista de cómo Europa se relaciona con los Estados miembros. En tercer lugar, quiero mencionar que en muy poco tiempo, en 2 años escasos, ha surgido y se ha implantado una normativa europea, la mayor parte de ella es normativa, es decir, que es de obligado cumplimiento, en otros casos se tratan de fuertes recomendaciones o pactos entre Estados, que no son legislación. Pero sí que muchos de ellos, como veremos, han creado un entramado donde priman los intereses financieros de la eurozona y donde los intereses de los ciudadanos, sobre todo los más vulnerables, no se tienen en cuenta y sino que se ven como efectos secundarios de la crisis. Y, en consecuencia, y esta es la cuarta cosa que quiero referirme, se genera una Europa cada vez menos social. En el año 2010 teníamos 80 millones de personas pobres, ahora en el año 2011 son 115 y en el año 2012 son 120 millones de personas pobres. Menos social, menos transparente en su gobierno. Desde que está funcionando esta estructura de la Unión Europea del año 2010 en adelante, el Parlamento Europeo, que es el órgano que elegimos, representativo de los ciudadanos, que lo elegimos mediante las elecciones al Parlamento Europeo, cada vez tiene menos peso dentro de esas grandes decisiones de las que estoy hablando. Es más, en la mayor parte de ellas ni interviene.
porque se generan y se ratifican entre el Consejo, que está integrado por los jefes de Estado y de Gobierno, y a propuesta en general de la Comisión Europea. Y en el caso de los países intervenidos por la llamada troika, los países que han sido rescatados financieramente, además por un organismo extracomunitario que es el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, si la Unión Europea tenía un peligro por el cual muchos hicieron campaña en contra, de déficit democrático, es decir, nos van a gobernar unos sobre los cuales no vamos a poder influir, que no conocemos y que no podemos elegir, que era, digamos, un poco el planteamiento que iba desde Margaret Thatcher hasta los grupos de extrema izquierda en los años 90. Era un planteamiento de un arco político amplio. Eso parece que se hizo realidad. Bien, hay un antecedente y esto lo voy a ir rápido porque es un conjunto de medidas que quiero simplemente mencionar cuáles son para que se vea realmente qué consiste y la importancia que tienen. Todo empieza, podríamos decir, en este pacto, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que es del año 97, que establecía los criterios para ingresar al euro, a la zona del euro, los famosos criterios de la convergencia. Y establecía dos cuestiones importantes: el principio de supervisión multilateral de los presupuestos y el procedimiento de déficit excesivo. Es decir, la Unión Europea decía, tú entras al euro, pero yo puedo controlar tu déficit y puedo controlar también qué haces con el presupuesto. Esto estaba dicho en ese año 97 y también en ese año se hablaba de el componente preventivo, es decir, que el déficit de los estados no podía superar un determinado porcentaje que se fijó en el 3% del Producto Interior Bruto. Y la deuda pública no podía superar el 60% del Producto Interior Bruto. La mayor parte de los estados se saltaron estas dos normas una vez que estaban en la zona euro. Pero entonces, en el año 2010, se tomó la decisión de reformar el Tratado de Funcionamiento de la Unión. Y esto es un paso muy importante, porque se interviene, el Consejo Europeo hace una enmienda en un artículo, el artículo 136 del Tratado, que fue ratificado en marzo de 2011, que dice: los Estados miembros cuya moneda es el euro podrán establecer un mecanismo de estabilidad que se activará cuando sea indispensable para salvaguardar la estabilidad de la zona euro en su conjunto. La concesión, atención, de toda ayuda financiera necesaria con arreglo al mecanismo se supeditará a condiciones estrictas. ¿Vale? Entonces se establece un procedimiento llamado el Mecanismo Europeo de Estabilidad o Mecanismo de Estabilidad, que es el encargado de vigilar este equilibrio. En ese año 2010, ya 2 años pasada el inicio de la crisis, se decide lanzar una nueva estrategia europea. Se ha terminado el proceso de la década anterior, que estaba, digamos, dominado bajo otra estrategia europea denominada la Estrategia de Lisboa, basada en el crecimiento y el empleo, para pasar a la Estrategia Europa 2020. Bonito nombre, esto de poner 10 años para adelante, da la idea de que se pueden hacer cosas. Se sigue insistiendo en el crecimiento y el empleo, pero lo fundamental es el espíritu de esta estrategia, y es que Europa surja más fuerte de la crisis. ¿Cómo? Orientando su economía hacia el crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. Fenomenal. Medio ambiente, crecimiento económico y además inclusión social. Todos estábamos mega felices. El texto no estaba mal. Además contaba con 5 metas estratégicas, grandes metas.
Una de las cuales, la que está en rojo intenso, la de reducir, que dice ahí, esa se negoció pulso a pulso con las organizaciones sociales en Europa para lograr que se pusiera no una referencia a la reducción de la pobreza, sino una meta cuantificada, es decir, cuánto vamos a reducir la pobreza, porque la estrategia de Lisboa decía, vamos a reducir toda la pobreza, pero visto que eso es imposible, todo el mundo prefirió negociar y decir, al menos vamos a reducir el 25% del número de ciudadanos que viven en situación de pobreza, lo que supone reducir al menos o sacar de la pobreza al menos a 20 millones de personas para el año 2020, ¿vale? Una meta muy importante porque fijaos que hay 5. Otra meta importante relacionada con lo social era procurar llegar a un índice de ocupación del 75% para hombres y mujeres en edad activa, incrementar la participación de los jóvenes. Otro elemento importante era reducir el abandono escolar en un 10%, aumentar la tasa de personas que finalizan la educación superior. Y luego estas otras 2 metas es el 3% del PIB de la Unión Europea deberá invertirse en investigación y desarrollo por aquello del crecimiento inteligente que os comenté al principio. Y luego esta otra 5ª meta es reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero y un 30% si las condiciones son favorables. Como dije antes, las recomendaciones las disciplinas vienen de 2 lados, la disciplina fuerte y la disciplina blanda. Y veremos qué pasa con estas metas. Lo que se organiza a partir de la Europa 2020 es un proceso que se denomina la gobernanza macroeconómica, que está dividida en 2 niveles. Lo que tienen que hacer los estados, ahí en rojo, por encima de esta línea, y lo que tiene que hacer la Unión Europea. La Unión Europea lo que va a hacer es supervisar, controlar, dirigir, orientar. Y los estados son los que tienen que ocuparse de llevar a cabo, fijar objetivos nacionales para esas 5 metas que mencioné, hacerle caso a las 10 directrices en las que se dividen esas cinco metas, establecer un proceso de supervisión económica y de supervisión temática, sobre todo relacionada con el déficit, volcar estas 2 cuestiones en un instrumento que ya existía, pero que ahora cobra una nueva vida, que son los programas nacionales de reforma, ¿os suena? Que va a anunciar Rajoy el día 26, el de este año, pues. Y por otro lado, cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, someterse a la supervisión fiscal y establecer en su legislación la estabilidad y la convergencia con los pactos europeos que en aquel momento todavía, ahora veremos cómo luego se van agregando nuevas condiciones, ¿no? Por el momento estamos hablando 2010-2011 de un panorama donde hay una serie de pautas que son generales, pero luego vamos a ir a lo específico. Al mismo tiempo, este es el texto de la directriz 10, de esas 10 directrices que dijimos que tiene, 10 directrices integradas, donde se dice que hay que luchar contra el desempleo, que hay que promover la inclusión social, que hay que favorecer la autonomía de las personas, que hay que promover la educación, la sanidad, etcétera, etcétera. La directriz 10 es la nuestra, la del sector social. Bien, la Comisión Europea, por su parte, crea 7 plataformas emblemáticas, con perdón de la palabra, porque esto no podíamos lograr un consenso en la traducción, 7 nuevos instrumentos que son la Unión por la Innovación, la Juventud en Movimiento, una Agenda Digital para Europa, una Europa que utilice eficazmente los recursos, una política industrial en la era de la mundialización, la Agenda de Nuevas Cualificaciones y Empleos y una Plataforma Europea contra la Pobreza, que es la encargada de llevar a cabo la supervisión de los temas de pobreza. Al día de hoy,
3 años después, todavía no hay acuerdo en qué consiste esta plataforma. Se han hecho unas acciones, pero todavía no hay un programa de trabajo, ¿vale? Bien, pero hay una cosa importante en esta Estrategia Europa 2020 y que para las entidades sociales que hacemos abogacía por el tema de la lucha contra la pobreza, nos interesa mucho. Y es un párrafo, el epígrafe 16, que dice que los gobiernos, a la hora de poner en práctica los temas sociales, deben consultar a todos los agentes implicados. O sea, que tienen que abrir por lo menos a una consulta informativa y, en el mejor de los casos, a una participación con los agentes sociales. Bien, de esto nosotros nos cogemos como tabla de salvación cada vez que queremos informarnos sobre cómo está la evolución de las políticas sociales. Bien, a partir del año 2011 comienzan a sucederse toda una serie de acuerdos para ajustar más el control del déficit y el control de la deuda. En febrero de 2011 se reúnen los gobiernos de Alemania y de Francia, que dicen que los instrumentos que existían no eran suficientes y entonces plantean un pacto que se llama el Pacto de la Competitividad, con una serie de líneas de reforma de política económica que incluyen cosas como la eliminación de la indexación de los salarios, es decir, que ya los salarios no se ajusten más por el nivel de la inflación, sino que vayan perdiendo poder adquisitivo conforme la inflación sucede, el aumento de la edad de la jubilación, la creación de una base común para el impuesto de sociedades y la adopción de frenos para la emisión de deuda. El tema de los salarios es un tema muy importante, porque en toda esta estructura, que supuestamente es de control financiero, se insiste mucho en factores como la reforma laboral, la flexibilización laboral y lo que se denomina la devaluación interna. Es decir, que los salarios bajen cada vez más, que es una tendencia que viene sucediendo en toda Europa, mucho más pronunciada en España, y que consiste en que los salarios bajen cada vez más en relación al PIB, porque de ese modo se va a aumentar la competitividad. Bien. En marzo de ese año se firma en lo que es la eurozona, los países que tenemos la moneda común, el pacto denominado Europlus. Este pacto de la competitividad se quedó pequeño y dijeron, vamos a ver, el euro se nos va de las manos. Aquí ya estaba el problema de Portugal, el problema de Grecia, la intervención en Irlanda, ya estaba la cosa muy fuera de control y estaba el peligro del rescate a España. Bien, entonces, se firma este Pacto Europlus con la idea de coordinar todavía más la política presupuestaria, es decir, que antes de que el presupuesto salga para ser debatido en el Congreso, tiene que ir primero a la Comisión Europea para ser supervisado. Y a menos que un Estado pueda demostrar que esta acción no es necesaria, se tiene que cumplir. Es decir, la pérdida de independencia en este sentido es muy fuerte. Y fijaos que estoy hablando de medidas que se van tomando mes a mes. Ahora nos vamos a diciembre y tenemos ahí una cosa denominada six-pack, que todo esto es como una especie de jerga, de cosa que nadie entiende, que es muy difícil de seguir, muy difícil de ordenar cronológicamente, pero que tiene una enorme importancia, porque, como veis, no son solo cuestiones técnicas, sino que son cuestiones básicas de política económica que tienen un impacto social muy fuerte. Si yo aumento la edad de las pensiones, si yo aumento la cantidad de años que hay que cotizar, si yo reduzco los derechos laborales y bajo las condiciones laborales, no estoy simplemente tocando el déficit, que es lo que me puede afectar como parte de la zona euro. Bien, entonces, el six-pack
pronto quedó superado por otro nuevo que se llama Two-Pack. El Two-Pack establece sanciones, ahora claramente, sanciones a todo aquel que no cumpla. ¿Sanciones qué significa? ¿Te vas a quedar sin fondos de cohesión? O sea, yo sanciono al Estado que incumple quitándole los fondos sociales. Es un poquito contradictorio, ¿no? Entonces, ¿quién termina pagando? Las personas que iban a ser beneficiarias de esos fondos sociales. Muy bien. Otra cosa importante que se ha estado negociando ahora con el Gobierno de Irlanda, al que graciosamente le concedieron otros 7 años para pagar una parte de la deuda, es que hasta que un país que ha recibido asistencia no haya pagado el 75% de la deuda, no puede dejar de ser objeto de un programa de supervisión rígido. Los hombres de negro, para entendernos, que en el caso de España son esos que vienen y supervisan cada 15 días aproximadamente cómo están las cuentas, cómo están la deuda, cómo van todos los indicadores macroeconómicos. En el caso de Irlanda no es que supervisen, o en Portugal o en Grecia, sino que son los que deciden. Bien, en marzo de 2002, es decir, un mes después, se firma el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria, que se conoce con el nombre reducido de Fiscal Compact, que es una versión más estricta de aquel Pacto de Crecimiento y Estabilidad del 97, que lo firma todo el mundo, menos el Reino Unido, que ya va diciendo, yo esto me lo voy a pensar, porque a ver si voy a llamar un referéndum y a ver si todavía me voy a salir de la Unión Europea. Esos mensajes que van lanzando así. Y los checos, que realmente no tengo idea por qué no lo han firmado, pero que en definitiva tienen poco peso en lo que luego vaya a suceder, ¿no? Y el Compact, el Fiscal Compact, entró en funcionamiento el 1 de enero de este año. Y tiene como una cosa especial de todas las cantidades de páginas que tienen estos documentos, que es la denominada regla de oro. Los países se comprometen a trasladar a su legislación el compromiso de presupuestos equilibrados o en excedente y de un déficit que no puede superar el 0,5% del Producto Interior Bruto. Algunas excepciones, por ejemplo, a España le han dado un tiempo para ir reduciendo. Se establece también un mecanismo de corrección automática, que en el caso de que no se cumpla, se toman medidas a favor de que se cumpla la regla de oro. Básicamente, sanciones. Se le quitan todos los fondos que se requieran de parte de Europa para financiación de infraestructura, de actividades, incluso de la política agrícola común. Muy bien. ¿Qué pasa con la regla de oro? Se inscribe, en el caso de España, se inscribe en la Constitución española, como luego veremos. Muy bien. Esto me lo voy a saltar. En el Consejo de Primavera se siguen tomando medidas. En septiembre del año pasado entra en funcionamiento el Tratado del Mecanismo de Estabilidad Europea. Todos estos tratados no pasan por el Parlamento Europeo, ni tampoco por el Congreso. Los firman los jefes de Estado con la Comisión. En diciembre se firma un Euromemorándum que permite que el Banco Central Europeo sea prestamista de último recurso en el mercado de bonos para la eurozona, para aquello de equilibrar el problema de la deuda o de la prima de riesgo, digamos, que estaba afectando, digamos, a determinados países como España. No quiero entrar en los detalles, pero simplemente voy a deciros que en el primer Programa Nacional de Reformas, que era durante el gobierno de Zapatero, se aplicaron los criterios del Pacto Europlus y del Programa de Estabilidad. Se estableció en ese programa, en el primer programa de reformas, un objetivo de reducción de la pobreza,
de sacar de la pobreza a 1,5 millones, 1,4 millones para el año 2019. No se estableció ningún indicador para reducir la pobreza infantil y sí se establecieron indicadores o metas para reducir los niveles de desempleo, para aumentar el empleo de colectivos vulnerables, etc. Hubo bastante negociación, bastante diálogo con el sector social de las entidades sociales, se pudieron hacer alegaciones, se pudieron hacer propuestas. Finalmente, muchas de ellas no se tomaron en cuenta, pero algunas sí. Y el primer programa de reformas incluyó un protocolo que decía que para los temas sociales, el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales se iba a poner en contacto con las entidades para ver el seguimiento de estas cuestiones y, sobre todo, el objetivo de la pobreza. Muy bien. Una cosa importante es que se introducen todas las reformas que solicita Europa. El aumento de la edad de jubilación, congelación de las pensiones, aumento de la edad jubilatoria, reducción de los salarios para funcionarios civiles, incluida la quita de la paga extra, recortes masivos de gasto público y reforma del mercado de trabajo, que la primera de las reformas se hizo durante el gobierno Zapatero. Pero una cosa sorprendente fue el proceso del que nadie se enteró porque era el mes de agosto, nadie se enteró hasta después, que fue la reforma de la Constitución, que se hizo, vamos, en el tiempo que uno se tarda en tomar un café, que permite constitucionalmente limitar el déficit público. 10 días más tarde lo ratifica el Congreso y al poquito lo ratifican los senadores. Y la oposición, encantada. Todo el mundo apoyando y se reforma la Constitución en el término de un mes. También se transpone el Tratado de Estabilidad y Convergencia en una ley que se llama la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas, que es de abril de 2012. Estamos hablando de una reforma constitucional y de una ley orgánica, algo que luego fácilmente no se va a poder dar marcha atrás, en el caso de que se decida no continuar por ese camino. ¿Vale? Se produce el cambio de gobierno y el primer plan de reformas prácticamente sobre el tema de pobreza no hace nada, sobre los temas sociales reduce el presupuesto y prácticamente el efecto de la reforma laboral más los recortes y congelamiento de los salarios es peor que el dinero que se pone para los fines sociales. Y cuando se asume el segundo plan de reformas, por parte de ya la nueva administración de Rajoy, se introducen los nuevos elementos que marca Europa, que es una nueva contracción del déficit presupuestario, todavía bajar más aún, reducir más aún el déficit, la reforma financiera, la famosa creación del Sareb, del Banco Malo, la reforma laboral para mejorar la competitividad, es decir, para bajar más los salarios para que así sea más barato producir y se pueda vender más, y desaparece por completo del texto, ya, ¿para qué nos vamos a molestar?, el objetivo de la lucha contra la pobreza y la exclusión. Antes estaba y no se le hizo caso, pero ahora directamente se lo saltan. Entonces, inmediata reacción. Las organizaciones sociales, nosotros, por ejemplo, EAPN, a través de la sede europea, tenemos una reunión con la Comisión Europea y le decimos, vamos a ver, hemos pasado de tener un objetivo a no tener ninguno. Esto no puede ser. Tenéis razón, nos dijeron. Vamos a decirle al Gobierno que modifique esto. Muy bien, los PNR, los Programas Nacionales de Reforma, se presentan en abril. Van a la Comisión los lee y le devuelve un documento llamado las recomendaciones. Entonces nosotros logramos que se introdujera una recomendación, la número 7, que dice que hay que volver a poner el objetivo de la lucha contra la pobreza y la creación de empleo para personas vulnerables. ¿Qué hace el Gobierno?
Todas las recomendaciones económicas las introduce en el nuevo texto y esa no la introduce. Por eso hablo de unas recomendaciones, una disciplina blanda y una disciplina dura. Bien. Simplemente para que veáis, hay más datos, pero simplemente para que veáis cómo ha crecido la deuda pública en España entre el 2008 y el 2011. Fijaos, estos son los presupuestos, en azul el 2008 y en el rojo el 2011. Justicia se mantiene igual, defensa baja, educación se mantiene igual, sanidad baja, transporte baja y la deuda pública, bien. Entonces, ¿cómo se manifiesta todo esto en los aspectos o en aquellos apartados sensibles del presupuesto nacional? Pues lo que tenemos es un conjunto de recortes enorme de muchos millones de euros en los principales capítulos del presupuesto entre el 2011 y el 2012, con bajadas de un 15, un 20, en un solo año. Quitamos, por ejemplo, enteras las políticas de activación, reducimos el volumen de fondos para rentas mínimas, aumentamos la condicionalidad. El plan concertado de servicios sociales pierde en un año un 43%, que es el plan, aquí en Euskadi no, pero en el resto, es el pilar de los servicios sociales de atención primaria. Descienden el 42% de los fondos para centros de servicios sociales, el 48% de los usuarios y un 48% también de puestos de trabajo para dar servicio a esos usuarios. Bien, el tema era que no nos rescaten, todo lo demás no importa en aquel momento, ¿vale? Que no haya una intervención, que no haya un rescate. Muy bien, para esto había que rescatar a la banca. Y en julio de 2012, siempre en el verano, se firma el Memorándum de Entendimiento. Memorándum de Entendimiento es otra palabreja que significa que es un documento, un contrato que tiene la Comisión Europea con los gobiernos para que le dejen controlar, digamos, toda una serie de aspectos a cambio de darle los fondos. Todos los países intervenidos tienen su memorándum de entendimiento y nosotros también lo tenemos, pero solamente para el ámbito de los bancos, que es donde se produce el rescate. En los objetivos de déficit se siguen poniendo a unos niveles prácticamente imposibles, 6,3 en el 2012, que, lo hemos clavado. En fin, 4,5 en el 2013, es decir, otra vez recortes de 20, 30, 15%, porque los ingresos, o sea, cada vez estamos en una mayor recesión, los ingresos bajan, por lo tanto, el recorte tiene que ser cada vez mayor. Como cada vez hay menos actividad económica, se recauda menos, hay más gente desempleada que aporta menos impuestos y es una espiral que va a terminar en la disolución. Bien, no voy a entrar en todas las condicionalidades hasta que por fin en noviembre de 2012 se le da la luz verde a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad y salen los millones que van a rescatar a Bankia, Nova Galicia Banco, Catalunya Bank y Banco de Valencia. Y aquí es interesante porque en este memorándum se dice: tenéis que cerrar 1.100 oficinas, tenéis que echar 6.000 empleados. Las preferentes tienen un párrafo ahí claramente, tienen que perder al menos un 40%, los señores y señoras que tienen preferentes, tienen que perder un 40% de su capital. No nos importa si es legal, no es legal, si ha sido un estafa o no, esto es así. Eso está en el memorándum de entendimiento. Es decir, con esto, ¿qué he querido demostrar? Que en muy poco tiempo ha habido unos enormes avances hacia la pérdida de independencia económica, con un impacto tremendo en las políticas sociales y también un impacto tremendo en la economía, porque estas políticas de cero crédito y de cero expansión y de aumento de los impuestos solo dan un retroceso de la actividad económica y a la larga es una política suicida. Bueno, a la corta, como estamos viendo.
Bien. Me voy a ir saltando porque yo creo que vamos... ¿Cómo vamos de tiempo? 50 minutos. Vale, perfecto. Como veo que todavía están conmigo, muchos, me voy a saltar alguna diapositiva, pero voy a ir a lo jugoso. Fijaos qué pasa. No sé si recordáis aquel esquema, pero la Comisión Europea, una de sus funciones de control es hacer unos informes que se llaman informes anuales de crecimiento, donde dice, bueno, vamos bien por aquí, vamos mal por allá, habría que hacer esto, habría que hacer lo otro y tal. En el del 2012 decía, bueno, hay algunas consecuencias sociales. En el del 2011, perdón. Pero en el de noviembre de 2012, que lo podéis consultar en internet y está en castellano, dice, vamos a cambiar un poquito la orientación porque tenemos que seguir persiguiendo la consolidación fiscal. Tenemos que restablecer las condiciones de los préstamos para la economía, porque si no, no va a haber crecimiento. Tenemos que fomentar el crecimiento de la competitividad actual y futura, pero como veis en rojo, introduce claramente un apartado, el punto 4, en la página 11 en adelante, donde explica qué hay que hacer para luchar contra el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis. ¿Por qué? Porque ellos mismos están viendo los datos donde estos datos sociales que os mostré al principio, donde se observa que cada vez hay más desempleo en todos los países, que no hay manera de crear empleo con este tipo de acciones y que algo hay que hacer. Sin embargo, no dicen qué, porque claro, si yo mantengo eso, pero todo lo demás, ¿cómo se hace? ¿No? Bien. Las pistas que dan, no voy a dar todo el texto, pero las pistas que dan es promover una recuperación generadora del empleo. Segundo lugar, mejorar los niveles de empleabilidad, en particular de los jóvenes, y aquí sí, sacan unos fondos destinados al empleo juvenil, del cual España se va a beneficiar de un pequeño porcentaje, y aunque están destinados para el empleo juvenil, no sé si habéis oído en las noticias últimamente, hay un programa que se denomina de empleo juvenil con unas reducciones que se llaman de tarifa plana para la seguridad social durante 6 meses, etcétera, pero solo hasta los 30 años. Bueno, no es lo que la Unión Europea quería, pero es algo y va a estar financiado con fondos europeos. Y luego promover la inclusión social en la lucha contra la pobreza. Para este último punto, ha lanzado un paquete que denomina el paquete de inversión social, que la sigla es PIS, si lo buscan en internet. Paquete de inversión social que lo lanza en febrero de este año. Y este paquete de inversión social es una mezcla del discurso tradicional de que tenemos que ser más eficientes, tenemos que reducir los presupuestos, tenemos que usar mejor el dinero, pero también dice, tenemos que simplificar, tenemos que proteger a los niños, tenemos que hacer estrategias de inclusión activa, es decir, combinar empleo, rentas mínimas y acceso a los servicios. Y una cosa importante de este paquete de inversión social es que por primera vez la Comisión Europea lanza una recomendación sobre pobreza infantil. El paquete de inversión social y, sobre todo, la recomendación sobre pobreza infantil son instrumentos que se integran a un documento llamado de orientaciones para los gobiernos, para que cuando reciban los fondos estructurales del nuevo periodo que empieza ahora por 7 años, apliquen esas orientaciones. Es decir, que el paquete de inversión social, teóricamente, con la recomendación sobre pobreza infantil, con un documento específico sobre el combate de las situaciones que viven las personas sin hogar, teóricamente tendría que trasladarse al Fondo Social Europeo a través de programas en el nuevo marco plurianual que empieza este año, el 2014, por 7 años. Bien.
de todo esto hay muchas cosas que podríamos decir, pero hay algunas cosas que están claras. El lobby contra la pobreza, es decir, insistir en que esto es inconcebible, que no se puede continuar, que no se puede admitir, en uno de los grupos económicos, en uno de los conjuntos económicos más poderosos del planeta, es, digamos, agrupa a un montón de entidades, redes, plataformas europeas, entre ellas la EAPN, la Red de Lucha contra la Pobreza. ¿Cuáles son los mensajes? Los mensajes son muy básicos. Volver al espíritu inicial de la Europa social, basada en los derechos fundamentales, que todos los ciudadanos, por el hecho de vivir en la Unión Europea, tenemos. En segundo lugar, que se respeten esos derechos, que se acceda a esos derechos, lograr que las personas en situación de pobreza y exclusión sean visibles, se les escuche y que esa voz sea tenida en cuenta, no solo que se les escuche. Que las políticas de cohesión y los fondos europeos sirvan para que la Europa sea más cohesionada desde el punto de vista social y no cada vez más desigual, que es lo que está sucediendo ahora mismo. Y Europa 2020, que se inició como una estrategia donde había una propuesta de reducción de la pobreza, de mejora de la situación de desempleo, que retome ese espíritu social como experiencia democrática. Como tareas pendientes tenemos desafiar estas políticas antisociales, seguir forzando más el diálogo cívico y la gobernanza con las autoridades, que no son entes autónomos y que deben guiarse por sus propios intereses, sino que tienen que dar respuesta, tienen que dar cuentas a los ciudadanos que les han puesto ahí, mantenernos al lado de las personas con necesidades que tienen dificultades para expresarse en un contexto de gran complejidad y de grandes poderes financieros, abrirnos o no a las organizaciones de base, eso es un debate que no está necesariamente resuelto, y coordinarnos todavía a nivel europeo, todavía más, entre todas las organizaciones sociales con todos los países de la eurozona. Bueno, os dejo algunas fuentes y bibliografía y con esto os doy las gracias por haberme prestado atención durante una hora. Muchas gracias. Realmente una intervención intensa y que en alguna medida conmueve o que inquieta, ¿no? Inquieta el número de personas que se encuentran en un nivel de pobreza o de riesgo de pobreza, inquieta el futuro al que se abre Europa. Hemos sido países cohesionados, países con una paz social muy importante, y no parece que ese sea un futuro necesario, ¿no? Nos conmociona en alguna forma la tranquilidad que teníamos de no tener guerras, de tener países estables, tranquilos, seguros, pero esta es la realidad a la que nos enfrentamos, parece, ¿no? Yo mientras animan ustedes a hacer alguna pregunta, yo sí me voy a atrever a hacer alguna, y hago tiempo mientras tanto. Los criterios o los indicadores que se toman en consideración a la hora de establecer cuando hay pobreza y riesgo de pobreza son equiparables a los que se utilizan en Estados Unidos, por ejemplo, son extendidos o son diferentes según las zonas. Sí. ¿Contesto eso? Sí. Pues efectivamente los criterios son distintos. En toda Europa funcionamos con los indicadores de Eurostat, que son indicadores a los que se ha llegado por consenso de los distintos institutos estadísticos de los países miembros y que tienen un gran valor porque, si yo digo la EPA, es la misma metodología. Aquí en Finlandia, en Francia,
en Dinamarca, y si digo que es el 27% de la población activa, es el mismo criterio, con el mismo cuestionario, con las mismas preguntas en toda la Unión Europea. Entonces, tienen ese enorme valor. Pero claro, no son comparables a los datos de pobreza de Asia, de América Latina, etcétera. Ahí se utilizan a lo mejor el indicador de Naciones Unidas de $1 diario, o, por ejemplo, el indicador de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que establece un ranking basado en indicadores como la renta, el nivel de alfabetización, la autonomía, el indicador de género. Esas son otras maneras de medir en otros sitios, ¿no? Entonces, aquí tenemos la ventaja de tener estos datos que son, vamos, como una losa de pesados, porque son datos que incluso pueden estar maquillados. Por ejemplo, el indicador AROPE que mencioné. Hay algunos países que a la hora de fijar el objetivo de reducción de pobreza en Europa 2020, no les interesa coger los 3 subindicadores y cogen uno, en el que mejor funcionan. Por ejemplo, países que tienen poco desempleo dicen, yo voy a medir la reducción de la pobreza solamente por el desempleo. O solo voy a medir la reducción de la pobreza por la privación material, porque funcionó bien. Pero al margen de esas pequeñas maldades, en general los indicadores de Eurostat, y además están disponibles para toda la población europea, generan un conocimiento, un nivel de conocimiento que es muy difícil de contrarrestar. Esto no es la opinión de unos activistas, son datos sólidos. Me preguntan, o preguntan en esta, ¿qué están dispuestos a hacer o están haciendo Europa, los ricos, los corruptos, para conseguir el fenómeno de la pobreza? De alguna forma parece que es un poco una pregunta retórica. Se sospecha que vamos a salarios de beneficencia. ¿Es previsible eso? La riqueza mundial se polariza cada vez menos en menos personas. ¿Por qué? Bueno, la pregunta es ambiciosa. Creo que en parte la he respondido con la intervención, pero por otro lado también podría decir que el proceso de concentración de la riqueza es un proceso que se está dando en todo el mundo. Se está dando en Estados Unidos, en América del Norte, no solo Estados Unidos, se está dando en Asia, se está dando en América Latina, donde ya era alta la concentración, y se está dando en Europa. Y en el caso de España, pues se está dando cada vez más. O sea, que en la época de crecimiento no ha habido una reducción de la desigualdad, ha habido un aumento de la desigualdad. Y ahora, en la época de crisis, en lugar de reducirse, los ricos son cada vez más ricos. Es el efecto Matthew, que se llama en estadística, ¿no? El dinero va donde está el dinero. El recorrido de esto, bueno, es un proceso de globalización, donde las fronteras cada vez cuentan menos. Si vamos a salarios chinos, por suerte los chinos están subiendo su nivel salarial, porque si no, tendríamos que trabajar por la comida. Los mileuristas, vosotros lo sabéis en la calle, los mileuristas que antes eran, bueno, un poco, pobrecillo, es un mileurista, ahora es, gana 1.000 euros, ¿no? No sé si pasa aquí en Euskadi. Yo os digo que en Madrid la gente en el sector de hostelería, etcétera, no gana 1.000 euros, gana 800. Y en el sector social, en las ONGs, por jornadas completas de 40 horas, con permanencia y nocturnidad, se están pagando, en algunos casos, 800 euros a personas que tienen estudios universitarios. O sea que continuamos por esta línea, el mercado interno va a desaparecer, ya nadie cada vez habrá menos gente que consuma. Las familias no pueden afrontar. Bueno, tenemos un problema, que es un problema del que hablé a la mañana y del que todavía no se es consciente o no se quiere hablar de él. Nosotros ahora mismo estamos funcionando, mucha gente está sobreviviendo con ayuda de alimentos. Esos alimentos vienen básicamente de los fondos de Europa.
Esos fondos europeos se van a eliminar porque Alemania lo ha decidido y todos los demás países del norte la han apoyado, diciendo que el hambre de los ciudadanos es un problema de cada uno de sus ciudadanos. Entonces, en diciembre de 2013 se acaba la ayuda de alimentos. En España eso significa una reducción de al menos 40 millones de euros. ¿Y por qué se reemplaza? Se reemplaza por, vamos a ver, porque todavía no lo ha aprobado el Parlamento Europeo, que eso sí pasa por el Parlamento, porque son fondos estructurales, se va a reemplazar por un fondo que se llama FEMAD, Fondo de Ayuda para los Más Desfavorecidos. Este fondo, que también está aquí en la PIS, en el paquete de inversión social, se menciona ahí como parte de este paquete, este fondo surge con 1.000 millones de euros menos que el Fondo de Alimentos para repartir no entre aquellos países que tienen problemas de hambre, problemas de insuficiencia de alimentos por pobreza, sino entre todos los países, incluidos Suecia, Dinamarca, etcétera, que lo van a usar para luchar contra la pobreza que ellos también tienen. Por ejemplo, tienen programas personas sin hogar o tienen algo de pobreza infantil, lo van a usar para eso. Es decir, son menos fondos para repartir entre muchos más países. Y esto es a partir del 2014. O sea que la Europa social, ya me entendéis. ¿Quieres añadir alguna? No, es que yo creo que es en buena medida sobrecogedor, ¿no? Y no se ve un horizonte medianamente esperanzador, ¿no? Hay un problema, y es que lo que digo aquí, que es el aumento de la exclusión social, pone en peligro la estabilidad social. Esto es algo que se ha visto ahora, por ejemplo, en las últimas elecciones en Grecia, el surgimiento de partidos de ultraderecha. En el Parlamento Europeo ya es un porcentaje la representación de partidos ultraderechistas. La gente que está muy desesperada acude a donde sea. La violencia callejera urbana hasta ahora ha sido poca, es de baja intensidad y casi todos han sido manifestaciones pacíficas. Pero si la gente empieza a robar para poder comer, la cosa se va a descontrolar, ¿no? Entonces, ¿es viable seguir con esto, con esta misma tendencia? Digamos, ¿cuál es el objetivo? ¿Pagar los compromisos de la deuda que la tienen básicamente son nuestros acreedores, son los alemanes, los de Luxemburgo, los de Holanda? Pues sí, esa deuda habrá que pagarla, pero también habrá que vivir. Es decir, tendrá que haber un equilibrio, creo yo. Antes de pasar a una pregunta que me parece interesante, una de más detalle. Has comentado la desaparición de los fondos dedicados a alimentos. En España, ¿tenéis un cálculo de cuánta gente depende o cuánta gente está haciendo utilización de los bancos de alimentos? Mira, yo puedo decirte datos, por ejemplo, de Cruz Roja. Este programa que se había eliminado de Cruz Roja Española, porque era un programa que se consideraba como propio de otra época, ¿no? Se había reemplazado por programas de inclusión social, de intervención, de empleo, de itinerarios, etcétera. Se ha tenido que retomar, pero se retoma en el 2010 y prácticamente se incorporan 1 millón de personas nuevas usuarias entre el 2009 y el 2012, solo en Cruz Roja. Esta gente también, lo mismo le pasa a Cáritas y a otras organizaciones, porque el Banco de Alimentos distribuye a una parte, pero luego también distribuye a las grandes entidades para que éstas a su vez distribuyan en sus redes
tanto de parroquias como en el caso de Cáritas, como en el caso de las asambleas y oficinas en el caso de Cruz Roja. Ahora mismo habrá más o menos entre 2,5 millones y 3 millones de personas que están viviendo con alimentos. Y claro, ¿qué pasa? No solo no hay excedentes, sino que además los precios de los alimentos están por las nubes, por la demanda asiática, que por un lado está muy bien, pero por otro lado no hay excedente ya. Le preguntan en la tarjeta que me acaban de pasar, este camino recorrido por la política de pago-cobro de las deudas me suena a farsa y tomadura de pelo que puede terminar en las dos Europas o las Europas de dos velocidades. Si hubiera podido y se puede seguir el ejemplo de Islandia. Bueno, lo de los distintos escenarios para la zona euro no es ningún secreto que se está barajando. O sea, se está barajando una Europa, digamos, latina, mediterránea, y una Europa del norte y una Europa del este. Tres bloquecillos dentro de la zona euro. Con unos criterios, no sabemos exactamente si es viable o no viable. Hay que cambiar muchísima normativa para poder hacer esto otra vez, porque todo esto que acabo de mencionar habría que volver a revisarlo, ¿no? No lo veo muy viable a corto plazo. Claro que si siguen cayendo estados dentro de la zona de rescate, como Chipre ahora, etcétera, habrá un momento en que por sí mismo o se cambia o se anula. Sobre todo si Cameron al final esta amenaza que está haciendo, este órdago, lo lleva a la práctica, que es hacer un referéndum, ¿no? Bueno, este es un escenario que no sé dónde va a derivar. ¿Y la segunda parte era? No, si se hubiera podido seguir el ejemplo de Islandia. Islandia. Islandia tiene la población de Alcorcón en Madrid. Entonces tenemos un problema de escala. 200.000 personas, 220.000, se pueden poner más o menos de acuerdo, pero 47,5 millones es más difícil, porque hay muchos intereses regionales, hay intereses de partidos políticos, hay intereses locales, hay intereses antagónicos y no es fácil. Aquí tenemos los dos partidos de la oposición donde prácticamente hay mucho debate, que es muy teatral, pero en el fondo hay una gran continuidad entre 2010 y la actualidad, desde el punto de vista de las grandes decisiones de política económica. Lo que se ha hecho fue ir siguiendo el guión europeo. Durante la época de Zapatero se tomaron las decisiones que Europa dijo que había que hacer, se reformó la Constitución, se pidieron los primeros fondos que llegaron y se aplicaron para los bancos, y una parte se aplicó al Plan E. Luego, con el Partido Popular, pues se continuó por una línea de seguir alineados con Europa. Europa está gobernada por Alemania en la práctica y poco más. O sea que en el fondo no ha habido una oposición política. Y fijaos lo que ha pasado en Francia, que desde la barrera los toros se ven de una manera, pero una vez que uno está en el ruedo, ya la cosa cambia, ¿no? Y todas las cosas que dijeron que no iban a hacer, pues ahora están entrando en un acuerdo con Alemania, los franceses, que eran, digamos, a quienes mirábamos nosotros cuando queríamos ver una alternativa, ¿no? Entonces, lo de Islandia, si se puede hacer a gran escala, no veo yo base política. La ciudadanía a lo mejor estaría por la labor, pero la base política no. ¿Hay más preguntas? Sí, a tenor de la conferencia, yo creo que en alguna forma has apuntado la respuesta, pero
A tenor de la conferencia, parece evidente que las políticas sociales de la Unión Europea se están tomando al margen de las organizaciones sociales. ¿Cómo debemos reaccionar los ciudadanos europeos? Bueno, las organizaciones sociales estamos tratando de hacer lobby. Lobby es una palabra que sabéis que viene de Estados Unidos y de los grupos de presión, las grandes corporaciones, etcétera. El sector social no es precisamente un sector muy potente a nivel económico, ni tenemos mucha capacidad de negociación, pero sí que somos muy pesados. Y por ejemplo, en el caso de la EAPN, estamos constantemente detrás de la Comisión. Pero la Comisión Europea no es un todo homogéneo. Están como sucede en los ministerios aquí en España, está el ministerio fuerte y el ministerio débil, ¿no? Pues en Europa tenemos los que siguen la Europa 2020, que son los alemanes que llevan todo el semestre europeo y que son los encargados de hacer el seguimiento de la política económica, y los de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales y Igualdad de Género, que con esos tenemos muy buen diálogo. Por ejemplo, en el caso nuestro, cuando el segundo PNR, el segundo Programa Nacional de Reformas, no llevó el objetivo de reducción de la pobreza, ellos, a petición nuestra, pusieron la recomendación al Gobierno para que lo volviera a incluir. El Gobierno no lo incluyó, no pasó nada, pero esa recomendación este año, teóricamente, la deberían volver a tener en cuenta. ¿Qué ha pasado hasta ahora? En este Programa Nacional de Reformas nos han hecho una consulta que la llamamos fantasma. Hace 2 semanas nos dieron 48 horas para hacer propuestas al Programa Nacional de Reformas, sin pasar un borrador. Es decir, hacíamos propuestas a ciegas. Y nosotros lo que hicimos fue coger el paquete de inversión social, la recomendación sobre pobreza infantil, los temas de sinhogarismo, y con todo esto, con todas las herramientas europeas, dijimos, pues esto, un plan de choque contra la pobreza, un plan de choque contra la pobreza infantil y un plan de acción contra el sinhogarismo, contra la pobreza de las personas que viven en exclusión en la calle. Esas fueron nuestras 3 propuestas, ya no como EAPN, sino como plataforma del tercer sector, hablando en nombre de cerca de entre 10 y 12 millones de ciudadanos que son beneficiarios. Porque está la ONCE, está el CERMI, están todas las organizaciones importantes como Cáritas, Cruz Roja, Secretariado Gitano, todas en la plataforma del tercer sector. Y ahora estamos a la espera y también le mandamos a la Comisión Europea lo que habíamos elaborado. Y dijimos, vamos a ver, nosotros, teniendo en cuenta la recomendación vuestra, le hemos dicho al Gobierno de España que haga esto. Queremos que lo sepáis. Muy bien, y ahora veremos a ver qué hacen con todo esto y lo sabremos el día 26 cuando por fin se desvele en qué consiste el Programa Nacional de Reformas de este año y qué presupuesto tiene, claro. Lo que sí es cierto es que la reducción de los presupuestos para los temas sociales, cuando aumenta la demanda, cuando cada vez hay más gente en la calle, cuando cada vez hay más gente en paro, cuando hay 1.883.549 familias que ninguno de los adultos tiene ingresos. Están los 2 en paro y sin ingresos, y todos con niños. No podemos seguir recortando los presupuestos sociales. Es una cosa de humanidad, de Estado de Derecho, de cosa básica, me parece a mí, vamos. Bien, pues si os parece lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por haber asistido y les adelanto que la semana que viene impartirá una conferencia el embajador de la Federación Rusa para darnos una visión de la Unión Europea por un país, bueno, que es más que europeo, mucho más que europeo, pero que no pertenece a la Unión Europea. Pues quedan todos invitados y muchas gracias de nuevo.